Bendiciones, hermanos. El día de hoy estudiaremos Colosenses 1 del 12 al 23. Colosenses 1 del 12 al 23. Daré lectura a la palabra de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Pablo pasa a una gozosa acción de gracias por los beneficios que ha recibido en Cristo el cristiano. Aquí hay dos ideas clave. Primera, Dios ha dado a los creyentes colosenses una parte en la herencia del pueblo consagrado a Dios. Hay en todo este pasaje una muy estrecha relación con las palabras de Pablo en Hechos, cuando le dijo a Agripa que la obra que Dios le había dado era para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe lo que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. El primer privilegio es que se les ha dado a los gentiles una participación en la herencia del pueblo escogido de Dios. Los judíos habían sido siempre el pueblo escogido de Dios, pero ahora se les ha abierto la puerta a todos los seres humanos. Segundo, la segunda idea clave está en la frase que dice, como lo ponen algunas versiones modernas, que Dios nos ha transferido al reino de su Hijo amado, o como en la versión Reina Valera se traduce, que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. La palabra que usa Pablo para transferir o trasladar es el verbo griego metistemi, que tiene un uso especial. En el mundo antiguo, cuando un imperio obtenía la victoria sobre otro, solía deportar a los habitantes del imperio derrotado al país del imperio vencedor, con todas sus posesiones. Así fue deportada la población del reino israelita del norte a Asiria y la del sur a Babilonia. Así es que Pablo dice que Dios ha trasladado a los cristianos a su propio reino. Eso no era una deportación, sino un rescate, e implicaba 4 grandes cosas. Primero, quería decir un traslado de las tinieblas a la luz. Sin Dios, las personas se mueven a tientas y tropiezan como si anduvieran en la oscuridad. No saben qué hacer ni a dónde van. Viven en la sombra de la duda y en las tinieblas de la ignorancia.
Segundo, quería decir un traslado de la esclavitud a la libertad. Era una redención, que era la palabra para la emancipación de los esclavos y la compra de algo propio que había estado en poder de otra persona. Sin Dios, las personas son esclavas de sus temores, de sus pecados y de su propia condición desesperada. En Jesucristo hay liberación. Tercero, quería decir un traslado de la condenación al perdón. El hombre en su pecado no merece más que la condenación de Dios, pero mediante la obra de Jesucristo descubre el amor y el perdón de Dios. Ahora sabe que ya no es un criminal condenado ante el tribunal de Dios, sino un hijo que se había perdido y para el que siempre se mantendrán abiertas las puertas del hogar. Cuarto, quería decir un traslado del poder de Satanás al poder de Dios. Por medio de Jesucristo, el hombre es liberado de las garras de Satanás y admitido como ciudadano del reino de Dios. De la misma manera que el conquistador terrenal trasladaba a los habitantes de la tierra que había conquistado a la suya propia, así Dios, en su amor triunfante, traslada a las personas del reino del pecado y la oscuridad al reino de la santidad y de la luz. Luego, en este pasaje, es de reconocer que tiene tanta dificultad e importancia que tendremos que dedicarle un tiempo considerable. Dividiremos en secciones lo que hemos de decir y empezaremos por la situación que le dio origen y por la presentación total de Cristo que nos hace Pablo en esta carta. Uno de los hechos de la mentalidad humana es que uno no piensa más de lo que se ve obligado a pensar. Hasta que uno se encuentra con que otros se oponen a su fe y la atacan, no se pone a pensar en sus implicaciones. Hasta que la iglesia se vio confrontada con alguna herejía peligrosa, no empezó a darse cuenta de las riquezas de la doctrina cristiana, de la enseñanza cristiana, de la ortodoxia. Es característico del cristianismo que siempre puede producir nuevas riquezas para hacer frente a una nueva situación. Cuando Pablo escribió Colosenses, no estaba pensando en el vacío. Se puso a escribir, como ya hemos visto en la introducción, para salir al paso de una situación bien definida. Había una tendencia de pensamiento en la iglesia primitiva que se llamaba el gnosticismo. Y sus seguidores se les llamaba gnósticos, lo que quiere decir poco más o menos eran intelectuales, eran librepensadores. Estaban insatisfechos con lo que consideraban la burda sencillez del cristianismo y querían convertirlo en una filosofía que pudiera estar en línea con otros sistemas filosóficos de su tiempo. Los gnósticos partían de la convicción de que la materia era absolutamente mala y el espíritu absolutamente bueno. Además, mantenían que la materia era eterna y que había sido de esa materia imperfecta de la que se había formado el mundo. Los cristianos, para usar la frase técnica, creen en la creación a partir de la nada, ex nihilo, la creación a partir de la nada. Y los gnósticos creían que el universo se había formado a partir de materia mala. No de la nada, sino a partir de la materia mala. Ahora bien, Dios es espíritu y por tanto absolutamente bueno. Y la materia, decían ellos, es absolutamente mala. De ahí se deducía que el Dios verdadero no podía tocar la materia y por tanto no era el agente de la creación. Así es que los gnósticos creían que Dios había producido una serie de emanaciones, cada una de estas más lejos de Dios que las anteriores.
hasta que por fin hubo una lo suficientemente distante de Dios para poder tocar la materia y crear el mundo. Los gnósticos llegaban todavía más lejos. Conforme a las emanaciones se fueron distanciando de Dios, se volvieron, decían ellos, cada vez más ignorantes de Dios. Y en las emanaciones más distantes se daba no solamente la ignorancia de Dios, sino la hostilidad hacia Dios. Los gnósticos llegaban a la conclusión de que la emanación que creó el mundo desconocía y era hostil al verdadero Dios. Y algunas veces hasta identificaban esa emanación con el Dios del Antiguo Testamento. Eso tenía ciertas consecuencias lógicas. Primero, tal como los gnósticos lo veían, el creador del mundo no era el Dios verdadero, sino un ser hostil al Dios verdadero. Por eso Pablo insiste en que fue Dios quien creó el mundo y que el agente de la creación no fue una emanación ignorante y hostil a Dios, sino el mismo Jesucristo, su Hijo, Colosenses 1:16. Segundo, como los gnósticos lo veían, Jesucristo no era ni mucho menos único. Ya hemos visto que postulaban toda una serie de emanaciones entre Dios y el mundo. Insistían en que Jesucristo era simplemente una de esas emanaciones. Puede que ocupara un lugar bastante alto, decían ellos, hasta posiblemente el más alto, pero era uno entre muchos. Pablo se enfrenta con esto insistiendo en que en Jesucristo habita toda plenitud, Colosenses 1:19, que en Él está toda la plenitud de la deidad en forma corporal, Colosenses 2:9. Uno de los objetivos principales de Colosenses es insistir en que Jesús es absolutamente único, singular, y que en Él está la totalidad de Dios, la plenitud de la deidad en Él. Tercero, como los gnósticos lo veían, esto tenía otra consecuencia en relación con Jesús. Decían ellos que si la materia era totalmente mala, se seguía que el cuerpo también lo era. Y de ahí que aquel que fue la revelación de Dios no podía tener un cuerpo material, decían ellos. No podía haber sido más que un espíritu desencarnado que se presentaba en forma corporal. Los gnósticos negaban rotundamente la humanidad real de Jesús. En sus propios escritos, por ejemplo, afirmaban que cuando Jesús iba andando, que cuando Jesús caminaba, no dejaba huellas en el suelo, porque para ellos era un espíritu nada más, no tenía cuerpo físico. Por eso utilizó Pablo una terminología tan alucinante en Colosenses. Habla de Jesucristo reconciliando al hombre con Dios en su cuerpo de carne. Así lo dice, en su cuerpo de carne. Colosenses 1:22. Dice que la plenitud de la divinidad moraba en él corporalmente. En oposición a los gnósticos, Pablo insistía en la humanidad de carne y hueso de Jesús. Cuarto, el fin principal de la humanidad es encontrar el camino hacia Dios, decían ellos. Como los gnósticos lo veían, ese camino estaba cerrado. Entre este mundo y Dios estaba la vasta serie de emanaciones. Antes de que el alma pudiera llegar a Dios, tenía que pasar la barrera de cada una de estas emanaciones, para lo cual se necesitaba un conocimiento especial y conocer una consigna especial. Y eran esas consignas y ese conocimiento lo que los gnósticos pretendían poseer, pretendían tener. Era, según ellos, un conocimiento esotérico.
Esto quería decir dos cosas. Uno, quería decir que según ellos se accedía a la salvación mediante un conocimiento intelectual. Para salir al paso de esta creencia, Pablo insiste en que la salvación no es un conocimiento, es redención y perdón de pecados. Eso es lo que es la salvación. Redención y perdón de pecados. Los maestros gnósticos mantenían que las verdades sencillas del Evangelio no eran suficientes. Que para encontrar el camino a Dios, el alma necesitaba mucho más que eso. El conocimiento elaborado y las consignas secretas que solo el gnosticismo podía dar, según ellos. Pero Pablo insiste en que no se necesita nada más que las verdades salvíficas del Evangelio de Jesucristo. Segundo, si la salvación dependiera de ese conocimiento tan elaborado, está claro que no sería para cualquier persona, sino solo para los intelectuales. Así es que los gnósticos dividían la humanidad en dos categorías: los espirituales y los terrenales. Y solo los espirituales podían ser salvos de veras. La salvación integral, decían ellos, estaba fuera del alcance de las personas comunes y corrientes. Con eso en mente, escribió Pablo el gran versículo de Colosenses 1:28, que dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Su propósito era advertir a todo hombre y enseñar a todo hombre, y así presentar a todo hombre maduro en Jesucristo, contra una salvación asequible solamente para una minoría intelectual, según los gnósticos. Pablo presentaba un evangelio que era para todas las personas, por muy sencillas e iletradas que fueran. Lo mismo que para los sabios y entendidos era el evangelio. Así es que estas eran las doctrinas gnósticas principales. Y todo el tiempo que estemos estudiando este pasaje, y hasta toda la carta, debemos tenerlas en mente, porque solo contra ese trasfondo resulta inteligible, entendible y relevante lo que dice Pablo. Continuemos. En este pasaje dice Pablo dos cosas importantes acerca de Jesús, ambas en respuesta a los gnósticos. Los gnósticos habían dicho que Jesús no era más que uno entre muchos intermediarios entre Dios y los hombres. Era uno entre muchos. Y que por muy glorioso que fuera Jesús, era solo una revelación parcial de Dios. Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Usa aquí una palabra y una figura que despertaría toda clase de memoria en las mentes de sus primeros lectores. La palabra es ícono. Imagen es su traducción correcta. O ícono, como a veces se le llama. Ahora bien, una imagen puede ser dos cosas que se confunden entre sí. Puede ser una representación, pero una representación, si es lo bastante perfecta, puede ser una manifestación. Cuando Pablo usa esta palabra, establece que Jesús es la perfecta manifestación de Dios. Para comprender cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Él representa perfectamente a Dios, a los hombres, a la humanidad, de una manera que ellos pueden ver y conocer y entender. Pero es lo que hay detrás de esta palabra lo que tiene un interés supremo.
El Antiguo Testamento y la literatura intertestamentaria tienen mucho que decir acerca de la sabiduría. En Proverbios, los pasajes principales sobre la sabiduría están en los capítulos 2 y 8. Allí se nos dice que la sabiduría es coeterna con Dios y que estuvo con Dios cuando Él creó el mundo. Ahora bien, en la sabiduría de Salomón, Eikon es la palabra que se aplica a la sabiduría. La sabiduría es la imagen de la bondad de Dios. Es como si Pablo se volviera a los judíos y les dijera, a lo largo de toda su historia, ustedes han estado soñando y escribiendo acerca de esta sabiduría que es tan antigua como Dios, que hizo el mundo y que da sabiduría a los hombres. En Jesucristo, esa sabiduría ha venido a los hombres en forma corporal para que todos la puedan ver. Jesús es el cumplimiento de los sueños del pensamiento judío. Los griegos estaban alucinados con la idea de logos, la palabra, la razón de Dios. Era el logos el que había creado el mundo, el que había puesto sentido en el universo, el que mantenía las estrellas en sus cursos, el que hacía que este fuera un mundo racional, lógico, y el que dotaba al ser humano de una mente racional. Precisamente esta palabra, Eikon, fue la que usó una y otra vez un antiguo filósofo judío, Filón de Alejandría, refiriéndose al logos de Dios. Él llama al logos invisible y divino, que solo la mente puede percibir, la imagen, Eikon de Dios. Esta es una cita del libro acerca del creador del mundo, el capítulo 8, libro de Filón de Alejandría. Es como si Pablo les dijera a los griegos, los últimos 600 años habéis estado soñando y pensando y escribiendo acerca de la razón, la mente, la palabra, el logo de Dios. Ustedes le llaman el ícono de Dios, el Eikon de Dios. Ese logos, dice Pablo, ha venido en Jesucristo para que le podamos ver claramente. Así que los sueños y filosofías que ustedes han tenido se han cumplido en Jesucristo. En estas conexiones de la palabra Eikon, ícono, nos hemos estado moviendo en las altas esferas del pensamiento, en las que los filósofos son los únicos que se mueven con familiaridad. Pero hay otras dos conexiones, mucho más sencillas, que se les cruzarían por la mente a los que oyeran o leyeran esto por primera vez. Sus mentes se retrotraerían de inmediato a las historias de la creación. En ellas se nos habla del acto con el que culminó la creación. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así es que Dios creó al hombre a su imagen. A la imagen de Dios le creó. Génesis 1:26. Aquí se nos hace la luz, aquí se nos ilumina la mente. El hombre fue hecho para que fuera nada menos que la imagen, Eikon de Dios, ícono de Dios, porque esta es la palabra que aparece aquí en la traducción griega del Antiguo Testamento, Eikon. Eso es lo que se pretendía que fuera el ser humano. Pero el pecado se introdujo y el ser humano no pudo alcanzar su destino. Al usar esta palabra, hablando de Jesús, Pablo dice, en efecto, miren a Jesús. Él no solo les muestra lo que es Dios, sino también lo que el hombre estaba previsto que fuera y no lo logró. Aquí tenemos a la humanidad en Cristo. Tenemos a la humanidad tal como Dios la diseñó. Jesús es la perfecta
perfecta manifestación de Dios y la perfecta manifestación de la humanidad. En Jesucristo tenemos la revelación de la divinidad y la revelación de la humanidad. Pero llegamos por último a algo mucho más sencillo que ninguna de estas cosas. Y sin duda sería esto lo que pensarían muchos, pero muchos más de los sencillos lectores del apóstol Pablo. Aunque no supieran nada de la literatura sapiencial, ni de la filosofía de Filón, ni de las historias del Génesis, sabían esto. Eikon, a veces en diminutivo, eikonion, era la palabra que se usaba en griego para retrato. En la carta del soldado Apión a su padre Epímaco, que reproducimos, o más bien que en alguna otra ocasión voy a darle lectura a esa carta. Hacia el final de esa carta, él dice: te envío un pequeño retrato, un eikonion mío que ha sido pintado por Eutemón. Es el equivalente en griego antiguo de nuestra palabra foto. Pero esta palabra tenía además otro sentido. Cuando se redactaba un documento legal como un recibo o reconocimiento de deuda, siempre incluía una descripción de las principales características y señales reconocibles de las partes contratantes, para que no hubiera dudas ni errores. La palabra griega para esa descripción era eikon. El eikon, por tanto, era una especie de sumario de las características personales y las señales distintivas de las partes contratantes. Así que es como si Pablo estuviera diciéndole a los más sencillos: saben que cuando uno figura en un documento legal, se incluye un eikon, una descripción por la que se les puede reconocer. Jesús es el retrato de Dios. En él vemos las características personales y las marcas distintivas de Dios. Si quieren ver cómo es Dios, diría Pablo, miren a Jesús. Y por último, la otra palabra que usa Pablo está en el versículo 19. Dice que Jesús es el pleroma de Dios. Pleroma quiere decir plenitud, totalidad. Esta es la palabra que se necesitaba para completar el cuadro. Jesús no es simplemente un boceto de Dios, un esquema de Dios, o un resumen de Dios, o nada más un retrato sin vida de Dios. En él no falta nada. Jesús es la revelación completa de Dios y no necesitamos nada más. Nada más. En Cristo lo tenemos todo. Hermanos, que Dios les bendiga.